Bienvenidos. En el video de hoy exploraremos un tema fascinante y misterioso de la Biblia. ¿Por qué algunas personas morían al tocar el Arca de la Alianza? El Arca de la Alianza, descrita en Éxodo 25, era un cofre sagrado que albergaba las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. Era el símbolo tangible de la presencia de Dios entre su pueblo y su manejo estaba rodeado de estrictas normas divinas. Pero, ¿qué sucede cuando estas normas no se cumplen? A lo largo de la Biblia encontramos historias de personas que sufrieron trágicas consecuencias por tocar el arca sin seguir las reglas establecidas. En este video desentrañaremos el profundo significado espiritual de estas historias y cómo nos enseñan sobre la reverencia y la santidad en nuestra relación con Dios. Quédense con nosotros para descubrir este enigma divino. El Arca de la Alianza, una de las reliquias más sagradas de la historia bíblica, tiene su origen directamente ligado al mandamiento divino en el monte Sinaí. Dios reveló a Moisés instrucciones precisas sobre la construcción del arca, tal como está registrado en Éxodo 25, 1 al 22. Cada detalle fue cuidadosamente prescrito, desde los materiales hasta las dimensiones. El arca debía ser confeccionada con madera de acacia y recubierta de oro puro, tanto por dentro como por fuera, midiendo aproximadamente 1,10 metros de largo por 70 centímetros de ancho y de alto. Este símbolo representaba la presencia de Dios entre su pueblo. La riqueza de detalles proporcionados por Dios a Moisés reflejaba la importancia del arca en la historia bíblica. Las instrucciones incluían la creación de un propiciatorio de oro coronado por 2 querubines con alas extendidas, colocados en el centro. Estos querubines, esculpidos con precisión, no solo adornaban el arca, sino que también representaban la guardia celestial al trono de Dios. La Biblia menciona que, entre los querubines, Dios hablaría con Moisés, simbolizando la comunicación directa con lo divino. Además de su estructura externa, el arca también poseía un significado profundo en su contenido. Dentro de ella se colocaron las tablas de la ley, la vara de Aarón que floreció y un recipiente de maná. Cada uno de estos elementos tenía un simbolismo especial. Las tablas de la ley representaban la alianza de Dios con el pueblo de Israel, la vara de Aarón simbolizaba la elección divina del sacerdocio y el maná recordaba la provisión de Dios durante la travesía por el desierto. Estos elementos reforzaban el papel central del arca en la historia bíblica, siendo un testimonio tangible de la presencia y las promesas de Dios. El uso de la madera de acacia, resistente y duradera, recubierta de oro puro, no era solo una elección estética, sino que cargaba un simbolismo profundo. La acacia, común en el desierto del Sinaí, representaba la humanidad, mientras que el oro incorruptible simbolizaba la divinidad y la pureza de Dios. Así, el arca era una fusión de lo humano y lo divino, reflejando la alianza entre Dios y su pueblo. Esta dualidad era fundamental para comprender el papel del arca en la vida religiosa de los israelitas. El propiciatorio, ubicado en la parte superior del arca, era donde se rociaba la sangre de los sacrificios en el día de la expiación. Este acto representaba la reconciliación entre Dios y el hombre, un tema central en la teología bíblica. Allí, sobre el propiciatorio y entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, hablaré contigo. Éxodo 25, 22. Este versículo destaca la importancia del propiciatorio como el punto de encuentro entre lo divino y lo humano, donde la misericordia de Dios se manifestaba. La especificidad de las instrucciones divinas sobre la construcción del arca no dejaba margen para improvisaciones. Cada detalle, desde los anillos de oro para las varas de transporte hasta la forma de los querubines, tenía un propósito claro y simbólico. La presencia del arca en el tabernáculo y posteriormente en el templo era un recordatorio constante de la santidad de Dios y de la necesidad de obedecer sus leyes.
La precisión de estas instrucciones subrayaba la seriedad con la que los israelitas debían tratar lo sagrado. Cuando los israelitas emprendieron su travesía por el desierto, el Arca de la Alianza asumió un papel crucial como guía y protectora, tal como está registrado en Números 10:33 al 36. El Arca lideraba al pueblo de Dios, marchando delante de ellos, asegurando su protección y dirección. Durante la caminata de 3 días, la presencia tangible de Dios guiando a los israelitas era un poderoso recordatorio de su liderazgo y protección constantes. Cuando el arca partía, Moisés decía: «Levántate, Señor, y sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te odian». Estas palabras de Moisés reflejaban la confianza del pueblo en la guía divina a través del arca. Cuando la nube de Dios se levantaba del tabernáculo, el arca avanzaba, mostrando al pueblo el camino a seguir. Este movimiento continuo reforzaba la idea de que Dios siempre estaba al frente, liderando cada paso de su nación elegida. En cada campamento, el arca se establecía en el centro, recordando a los israelitas que Dios estaba en medio de ellos, listo para guiarlos y protegerlos. Durante las travesías, el arca era llevada por los levitas, quienes tenían la sagrada responsabilidad de cuidar este preciado artefacto. Los momentos en que el arca se levantaba y comenzaba a moverse eran marcados por un solemne ritual, en el que Moisés pronunciaba palabras de invocación a Dios, pidiendo protección y victoria sobre los enemigos. Este ritual no solo fortalecía la fe del pueblo, sino que también subrayaba la importancia del arca como símbolo del poder y la presencia divina. Cuando el arca reposaba, Moisés decía: «Vuelve, oh Señor, a los millares de Israel». Esta práctica ritualista destacaba la íntima y continua relación entre Dios y su pueblo. En medio de la travesía por el desierto, el Arca de la Alianza desempeñó un papel crucial durante la rebelión de Coré, Datán y Abiram, uno de los episodios más dramáticos de la travesía de los israelitas, registrado en Números 16 y 17. Coré, hijo de Izar, de la tribu de Leví, era un líder influyente y respetado entre los levitas. Junto con Datán y Abiram, hijos de Eliab, de la tribu de Rubén, Coré inició una revuelta contra el liderazgo de Moisés y Aarón. Los rebeldes cuestionaban la autoridad que Dios les había conferido, alegando que toda la congregación era santa y que Moisés y Aarón se estaban exaltando indebidamente sobre el pueblo. Se levantaron Coré, Datán y Abiram, y con ellos 250 hombres de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, elegidos por el consejo, hombres de renombre. Números 16, 1 al 2. Coré y sus seguidores desafiaron abiertamente a Moisés y a Aarón, afirmando que estaban tomando el poder para sí mismos sin justa causa. Argumentaron que como toda la congregación era santa, Moisés y Aarón no tenían derecho a ponerse por encima de los demás. Moisés, al escuchar estas acusaciones, se postró con el rostro en tierra y pidió a Dios que mostrara a quién había escogido. Propuso que al día siguiente Coré y sus seguidores trajeran incensarios con fuego e incienso delante del Señor, y Dios mostraría quién era santo y digno de acercarse a él. Mañana el Señor mostrará quién es suyo y quién es santo, y lo hará acercarse a él, y aquel a quien elija lo hará acercarse a él. Al día siguiente, Coré, Datán, Abiram y sus seguidores se presentaron ante el tabernáculo con sus incensarios. Entonces Dios ordenó a Moisés y Aarón que se apartaran de la congregación, pues él estaba a punto de destruir a los rebeldes. Moisés intercedió, pidiendo que Dios no castigara a toda la congregación por los pecados de unos pocos. Dios instruyó a Moisés a decir al pueblo que se apartara de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Moisés entonces proclamó que si estos hombres morían de muerte natural, entonces el Señor no lo había enviado. Sin embargo, si la tierra abría su boca y los tragaba, sería una señal de que habían despreciado al Señor.
Si el Señor crea algo nuevo, y la tierra abre su boca, y los traga con todo lo que les pertenece, y descienden vivos al Seol, entonces sabréis que estos hombres despreciaron al Señor. Números 16:30. Tan pronto como Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió y tragó a Coré, Datán, Abiram y a todos sus seguidores, junto con sus familias y posesiones. Este severo juicio fue una clara manifestación de la desaprobación divina ante la rebelión contra la autoridad establecida por Dios. El pueblo, al presenciar esta terrible escena, huyó aterrorizado por el temor de ser también tragado por la tierra. Además, un fuego salió de la presencia del Señor y consumió a los 250 hombres que habían ofrecido incienso. Este trágico acontecimiento reforzó la santidad y la seriedad de la autoridad divina y la necesidad ineludible de obedecer las órdenes de Dios. Para disipar cualquier duda restante sobre la elección divina, Dios ordenó que cada tribu presentara una vara con el nombre de su líder inscrito en ella, y la vara de Aarón, representando a la tribu de Leví, florecería como señal de elección divina. A la mañana siguiente, la vara de Aarón no solo había florecido, sino que también había brotado almendras, un milagro claro e innegable. Y aconteció que al día siguiente Moisés entró en la tienda del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón, de la casa de Leví, había brotado, producido flores y dado almendras maduras. Números 17:8. Este milagro no solo confirmó la elección de Aarón y sus descendientes como sacerdotes, sino que también sirvió como un recordatorio constante de la autoridad divina. La vara de Aarón fue colocada en el arca de la alianza, junto con las tablas de la ley y el recipiente de maná, convirtiéndose en un símbolo permanente de la elección y dirección de Dios. Este evento subrayó el mensaje de que la autoridad establecida por Dios no debe ser cuestionada y que la obediencia a su voluntad es crucial para el bienestar del pueblo. Así, la travesía del Arca de la Alianza por el desierto continuó revelando la presencia y liderazgo de Dios, preparando el camino para futuros eventos. Al llegar a las orillas del río Jordán, los israelitas enfrentaron un nuevo desafío: cruzar el río en dirección a la tierra prometida. Dios instruyó a Josué a llevar el arca de la alianza al frente del pueblo, demostrando una vez más su presencia y liderazgo. Entonces el Señor dijo a Josué: «Hoy comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que sepan que como estuve con Moisés, así estaré contigo». Josué 3:7. El cruce del Jordán marcó el comienzo de una nueva fase en la historia del pueblo de Dios. Los sacerdotes, llevando el arca, avanzaron hacia el río. Cuando sus pies tocaron las aguas, el río, que normalmente estaría lleno debido a la época de la cosecha, se dividió. Las aguas que venían de arriba se detuvieron y formaron un muro, mientras que las que descendían hacia el Mar Muerto fueron completamente cortadas. Tan pronto como los sacerdotes que llevaban el arca llegaron al Jordán y sus pies se mojaron en la orilla de las aguas, porque el Jordán se desbordaba sobre todas sus riberas todos los días de la cosecha. Las aguas que venían de arriba se detuvieron y se levantaron en un montón. Josué 3:15 al 16. Este milagro recordaba al pueblo el poder de Dios, similar a lo que ocurrió en el Mar Rojo. El pueblo de Israel cruzó el río en tierra seca, mientras los sacerdotes permanecieron en medio del Jordán sosteniendo el arca de la alianza. La presencia del arca en el centro del río era un símbolo poderoso de la presencia de Dios, quien no solo guiaba, sino que también protegía a su pueblo en momentos críticos. Este evento fortaleció la fe de los israelitas y consolidó el liderazgo de Josué, mostrando que Dios estaba con él tal como lo estuvo con Moisés. Después de que todos hubieron cruzado, Dios instruyó a Josué a elegir a 12 hombres, uno de cada tribu, para que tomaran 12 piedras del medio del Jordán, del lugar donde estaban los sacerdotes.
Estas piedras servirían como un memorial eterno para las generaciones venideras, recordándoles el milagro que Dios obró al secar las aguas del Jordán. Y estas piedras serán un memorial perpetuo para los hijos de Israel. Josué 4:7. Este acto de conmemoración era esencial para mantener viva la memoria de las obras divinas y para transmitir la fe de generación en generación. Después de que los 12 hombres tomaron las piedras y las llevaron al campamento, los sacerdotes, aún portando el arca, salieron del Jordán. Tan pronto como sus pies tocaron la orilla opuesta, las aguas regresaron a su cauce, llenando nuevamente el río. Este milagroso acontecimiento reafirmó la certeza de que Dios guiaba a su pueblo y que el cruce del Jordán era una clara señal de que estaban a punto de tomar posesión de la tierra prometida. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del primer mes y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Josué 4:19. El cruce del Jordán fue mucho más que simplemente atravesar un río. Fue un momento de renovación de la alianza entre Dios y su pueblo. Las 12 piedras extraídas del Jordán sirvieron como un testimonio eterno de la fidelidad de Dios. Este evento también marcó el inicio de la conquista de Canaán, la tierra que Dios había prometido a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. El Arca de la Alianza, como símbolo de la presencia divina, continuaba siendo el centro de la vida religiosa y espiritual de los israelitas. Tras el cruce del río Jordán, el siguiente desafío para los israelitas era la conquista de la fortificada ciudad de Jericó. El Arca de la Alianza desempeñó un papel central en esta campaña, siguiendo las instrucciones específicas dadas por Dios a Josué. Mira, he entregado en tu mano a Jericó y a su rey y a sus valientes guerreros. Josué 6:2. Este evento marcó uno de los momentos más dramáticos de la entrada de los israelitas en la tierra prometida. Dios ordenó a Josué que los guerreros marcharan alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días, con el Arca de la Alianza siendo llevada por los sacerdotes. 7 sacerdotes, portando trompetas de cuerno de carnero, debían marchar delante del arca, tocándolas continuamente. 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día rodearán la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Josué 6:4. Este ritual, aparentemente extraño, fue una prueba de fe y obediencia para los israelitas. Durante 6 días, el pueblo siguió fielmente las órdenes de Dios, marchando alrededor de Jericó en silencio, salvo por el sonido de las trompetas. La presencia del Arca de la Alianza en el centro de la procesión era un poderoso símbolo de la presencia y el poder de Dios. Los habitantes de Jericó, al observar estos actos inusuales, seguramente estaban intrigados y alarmados. Con cada día de marcha, la tensión y la expectación aumentaban tanto dentro como fuera de las murallas. El 7º día, la estrategia cambió. Los israelitas marcharon alrededor de la ciudad 7 veces. En la 7ª vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas y el pueblo gritó con gran fuerza. Sucedió que cuando se tocó largamente la trompeta y el pueblo oyó su sonido, gritaron con gran clamor y el muro se derrumbó. El pueblo subió a la ciudad, cada uno enfrente de sí, y tomaron la ciudad. Josué 6:20. Las murallas de Jericó se derrumbaron milagrosamente, permitiendo que los israelitas invadieran y conquistaran la ciudad. La caída de las murallas de Jericó fue un testimonio claro del poder de Dios y de la importancia de obedecer sus instrucciones. Este milagro no solo aseguró una victoria militar crucial, sino que también reforzó la fe de los israelitas en Dios y en Josué como su líder. El Arca de la Alianza, presente en el centro de toda la acción, simbolizaba la mano de Dios en cada paso del proceso, guiando y asegurando la victoria de su pueblo. Además de ser una victoria militar, la conquista de Jericó tuvo un profundo significado espiritual.
La victoria de Israel demostró que la clave para el éxito no residía en su fuerza militar o habilidades estratégicas, sino en la obediencia y confianza en Dios. La presencia del arca durante la batalla era un recordatorio constante de que Dios estaba al mando y que la victoria le pertenecía. Este evento estableció un precedente para futuras conquistas en la tierra prometida, donde la fidelidad a Dios sería crucial para el triunfo. Tiempo después, durante el período de los jueces, el Arca de la Alianza enfrentó uno de sus mayores desafíos: la captura por los filisteos. Este evento dramático está registrado en 1 Samuel 4:6. En la batalla contra los filisteos, los israelitas, erróneamente confiando en el arca como un amuleto de suerte, la llevaron al campo de batalla, creyendo que su presencia garantizaría la victoria. Enviemos a traer de Silo el arca del Señor y venga en medio de nosotros para que nos libre de la mano de nuestros enemigos. 1 Samuel 4:3. Sin embargo, esta fe mal colocada resultó en una derrota aplastante y en la captura del arca por los filisteos. La captura del arca fue un golpe devastador para Israel. Los filisteos, creyendo que habían sometido al mismo Dios de Israel, llevaron el arca a Asdod y la colocaron en el templo de Dagón, su dios. No obstante, la presencia del arca trajo calamidades a los filisteos. A la mañana siguiente de colocar el arca en el templo, la estatua de Dagón fue encontrada caída con el rostro en tierra delante del arca. Y cuando los de Asdod se levantaron de madrugada al día siguiente, he aquí que Dagón estaba caído con el rostro en tierra delante del arca del Señor. 1 Samuel 5:3. Además del colapso de la estatua, los filisteos fueron afligidos por tumores y una plaga de ratas. Las ciudades a las que fue llevada el arca, incluyendo Asdod, Gat y Ecrón, sufrieron intensamente. Reconociendo que la presencia del arca estaba causando estas calamidades, los filisteos decidieron devolverla a los israelitas. Consultaron a sus sacerdotes y adivinos, quienes recomendaron enviar el arca de regreso con una ofrenda de reparación compuesta por 5 tumores de oro y 5 ratas de oro, representando las 5 ciudades filisteas. Entonces dijeron: ¿qué ofrenda de culpa le enviaremos? Responderán 5 tumores de oro y 5 ratas de oro, según el número de los príncipes de los filisteos. 1 Samuel 4. Los filisteos colocaron el arca en un carro nuevo, tirado por 2 vacas que recientemente habían dado a luz, y la enviaron de regreso a Israel. Las vacas, contrariando su instinto natural de regresar a sus terneros, siguieron directamente hacia Bet-Semes, una ciudad israelita. Los habitantes de Bet-Semes, que estaban trabajando en el campo, se alegraron enormemente al ver regresar el arca. Y los de Bet-Semes estaban cosechando el trigo en el valle, y alzando los ojos, vieron el arca y se alegraron al verla. Sin embargo, a pesar de la gran alegría por el regreso del arca, ocurrió un incidente trágico cuando algunos hombres de Bet-Semes miraron dentro del arca, desobedeciendo las leyes divinas. Como resultado, muchos de ellos fueron heridos o muertos, demostrando nuevamente la santidad y el poder del arca. Y el Señor hirió a los hombres de Bet-Semes porque miraron dentro del arca del Señor, hirió de ellos 70 hombres. Después de este incidente, el arca fue llevada a Kiriat Jearim, donde permaneció durante 20 años en la casa de Abinadab. Durante este período, Israel experimentó una renovación espiritual. Samuel, el profeta, exhortó al pueblo a abandonar los dioses extranjeros y volverse de todo corazón al Señor. Los israelitas respondieron al llamado de Samuel, alejándose de los ídolos y dedicándose nuevamente a Dios. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: «Si de todo vuestro corazón os volvéis al Señor, quitad de en medio de vosotros los dioses ajenos y a Astarté, y preparad vuestro corazón al Señor, y servidle a Él solo, y Él os librará de la mano de los filisteos». La presencia del arca en Kiriat Jearim y el liderazgo espiritual de Samuel
llevaron a una era de paz y victoria sobre los enemigos. Los israelitas se reunieron en Mizpa para ayunar, confesar sus pecados y buscar la ayuda de Dios. Los filisteos, al enterarse de la reunión, atacaron a Israel. Samuel clamó al Señor por protección y Dios respondió con poderosos truenos, causando confusión entre los filisteos, quienes fueron derrotados por los israelitas. Y clamó Samuel al Señor por Israel, y el Señor lo escuchó. Y sucedió que mientras Samuel ofrecía el holocausto, los filisteos se acercaron para la batalla contra Israel. Cuando el Señor tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, los aterrorizó y fueron derrotados ante Israel. 1 Samuel 7:10. Con la derrota de los filisteos y la renovación de la alianza con Dios, Israel entró en un periodo de estabilidad. Aunque el arca seguía en Kiriat Jearim, seguía siendo un símbolo poderoso de la presencia y el favor divinos. Este periodo de paz y prosperidad, bajo el liderazgo de Samuel, preparó el camino para la transición hacia la monarquía, con Saúl siendo ungido como el primer rey de Israel. Sin embargo, sería durante el reinado de David que el Arca de la Alianza retomaría un papel central. David, deseando centralizar la adoración a Dios y unir a la nación, decidió trasladar el arca a Jerusalén, la nueva capital de Israel. El primer intento de transportar el arca estuvo marcado por un trágico incidente. Usá, uno de los hombres encargados de conducir el arca, la tocó para estabilizarla cuando los bueyes que la transportaban tropezaron y fue inmediatamente herido de muerte por Dios. La ira del Señor se encendió contra Usá por aquella imprudencia y murió allí junto al arca de Dios, 2 Samuel 6:7. Este incidente hizo que David reconsiderara y temiera el poder asociado al arca. Decidió entonces llevar el arca a la casa de Obed-Edom, donde permaneció durante 3 meses. Durante ese tiempo, Dios bendijo grandemente la casa de Obed-Edom, 2 Samuel 6:11. Este claro signo de bendición animó a David a intentar nuevamente llevar el arca a Jerusalén, esta vez con mayor reverencia y de acuerdo con las instrucciones divinas. David organizó una gran celebración para el segundo intento de trasladar el arca, ordenando que los levitas la llevaran sobre sus hombros con varas, tal como lo prescribió Dios. Al ritmo de música, danza y sacrificios, el arca fue finalmente trasladada con éxito a Jerusalén. Cuando los que llevaban el arca del Señor habían dado 6 pasos, David sacrificó bueyes y carneros cebados, 2 Samuel 6:13. La llegada del arca a Jerusalén fue recibida con gran alegría, y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, mostrando su devoción y reverencia. Sin embargo, no todos compartieron la alegría de David. Mical, su esposa e hija de Saúl, observó la danza de David y lo despreció en su corazón, considerando su comportamiento indigno de un rey. Al confrontar a David, ella expresó su desaprobación, pero David respondió afirmando su devoción a Dios por encima de cualquier dignidad real. Delante del Señor, que me eligió a mí en lugar de tu padre y de toda su casa, para constituirme príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel, delante del Señor me he alegrado. 2 Samuel 6:21. La respuesta de David subrayó la importancia de poner a Dios por encima de todo, incluida la opinión pública. El arca fue entonces colocada en una tienda especial que David había preparado en Jerusalén. Él ofreció holocaustos y sacrificios de comunión delante del arca y bendijo al pueblo en nombre del Señor. David distribuyó panes, carne y tortas de pasas a todos los presentes, celebrando la presencia del arca en la nueva capital de Israel. Este acto de generosidad y celebración solidificó aún más la centralidad del arca y de la adoración a Dios en la vida del pueblo. La llegada del arca a Jerusalén marcó el inicio de una nueva era para Israel. Bajo el liderazgo de David, el arca se convirtió en un símbolo de la unificación y de la continua presencia de Dios con su pueblo.
Este evento también preparó el camino para la construcción del templo que sería realizada por su hijo Salomón. La centralización del arca en Jerusalén transformó la ciudad en el epicentro religioso y espiritual de Israel, un lugar donde Dios sería adorado y su presencia celebrada continuamente. Tras la muerte de David, su hijo Salomón ascendió al trono y emprendió la monumental tarea de construir el templo en Jerusalén, un proyecto que su padre había planificado. Este templo sería la morada permanente del Arca de la Alianza, consolidando a Jerusalén como el núcleo espiritual de Israel. Salomón utilizó los materiales más exquisitos y los artesanos más capacitados para edificar un santuario digno de la presencia divina. La dedicación del templo fue un evento grandioso y solemne. Salomón convocó a toda la congregación de Israel para presenciar la colocación del arca en el lugar santísimo, la parte más sagrada del templo. Los sacerdotes y levitas transportaron el arca, y cuando fue colocada en su lugar, la gloria del Señor llenó el templo. Aconteció que cuando los sacerdotes salieron del santuario, una nube llenó la casa del Señor, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar debido a la nube, porque la gloria del Señor llenó la casa del Señor. Primera de Reyes 8:11. En el lugar santísimo, el arca fue colocada bajo las alas de los querubines que formaban parte de la estructura interna del templo. Estos querubines, esculpidos en oro, extendían sus alas sobre el arca, simbolizando la protección divina y la santidad del espacio donde Dios se manifestaba de manera especial. Primera de Reyes 8:7. Durante la ceremonia de dedicación, Salomón ofreció sacrificios y oró al Señor, destacando la importancia del arca como símbolo de la alianza entre Dios e Israel. Pidió a Dios que escuchara las oraciones del pueblo cuando se dirigieran hacia el templo, reconociendo que ni los cielos podían contener la grandeza de Dios, mucho menos el templo que él había construido. ¿Pero es verdad que Dios habitará en la tierra? He aquí que los cielos, y aun los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Primera de Reyes 8:27. La presencia del arca en el templo reafirmó la centralidad de la adoración a Dios en la vida de los israelitas. El templo se convirtió en el lugar de reunión para adorar, ofrecer sacrificios y buscar el rostro de Dios. El arca, situada en el lugar santísimo, servía como un recordatorio constante de la alianza divina y la importancia de vivir conforme a sus leyes y mandamientos. Este nuevo centro de adoración unificó al pueblo y solidificó la identidad espiritual de Israel. La desaparición del Arca de la Alianza es uno de los mayores misterios de la historia bíblica. La última mención concreta del arca en la Biblia se encuentra en 2 de Crónicas 35:3, durante el reinado de Josías, cuando él ordenó que el arca fuera colocada de nuevo en el templo. Después de este evento, el arca desaparece de las Escrituras y no hay registros claros sobre su destino. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban consagrados al Señor: Poneos el arca santa en la casa que Salomón, hijo de David, rey de Israel, edificó. Han surgido diversas teorías y tradiciones sobre el destino del arca. Una de las más populares sugiere que el profeta Jeremías escondió el arca en una cueva en el monte Nebo para protegerla de la profanación antes de la destrucción del templo por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Otra tradición mencionada en los escritos apócrifos relata que el arca fue llevada a Etiopía, donde estaría custodiada en la iglesia de Santa María de Sión, en Aksum. Independientemente de su paradero físico, el significado espiritual del arca ha permanecido poderoso. El arca simbolizaba la alianza entre Dios e Israel, representando la presencia divina en medio de su pueblo. Incluso después de su desaparición, el arca continuó siendo recordada y venerada como un símbolo de fe y esperanza. En el futuro, Jerusalén será conocida como Trono del Señor, y todas las naciones se reunirán en ella para honrar el nombre del Señor.
sin seguir más la obstinación de sus corazones malvados. Jeremías 3:17. La desaparición del arca también puede interpretarse como una transición en la historia espiritual de Israel. Sin el arca como punto físico de adoración, el enfoque se desplazó hacia la presencia de Dios en medio de su pueblo de manera más espiritual y menos dependiente de objetos físicos. Este desarrollo preparó el camino para el Nuevo Testamento, donde la presencia de Dios se manifestaría de manera plena y personal a través de Jesucristo. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan 1:14. El Nuevo Testamento menciona el Arca de la Alianza, especialmente en la carta a los Hebreos, donde el autor explora el significado del templo y los rituales judíos a la luz del sacrificio de Cristo. Detrás del segundo velo estaba la tienda conocida como el lugar santísimo, que contenía el altar de oro del incienso y el arca de la alianza, toda revestida de oro. Hebreos 9:34. Este pasaje subraya la relevancia del arca en la historia de la redención y su culminación en Cristo, quien se convirtió en el mediador de una nueva alianza. El significado espiritual del Arca de la Alianza trasciende su desaparición física, permaneciendo como un poderoso símbolo de la fidelidad y la presencia de Dios. El arca recuerda a los creyentes que Dios está con ellos, guiándolos y protegiéndolos incluso en las circunstancias más adversas. Este símbolo de esperanza y fe sigue inspirando y fortaleciendo a los fieles, señalando la presencia continua de Dios en la historia de la humanidad. Espero que hayan disfrutado del video de hoy. No olviden darle like, dejar su comentario y para seguir viéndonos. Para concluir, queremos agradecerte por el apoyo que nos has brindado desde que comenzamos a crear videos. Bendiciones para ti y tu familia. Deja en los comentarios tu opinión sobre el tema del video, siempre respetando la opinión de los demás. Espero que te haya gustado el video y si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Si te sorprendió la temática de este video, imagina el video que aparece en la pantalla. Haz clic en él y descubre lo que la Biblia dice sobre su nombre. Está plasmado en tu ADN y en Jerusalén. Comparte este video con familiares y amigos. Esto ayuda a que el video llegue a más personas. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Te esperamos. Gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga.